Muy buenas tardes, siendo las 15 horas del 20 de marzo de 2026 en la sala de audiencia del Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa se da inicio a la audiencia de requerimiento de comparecencia con restricciones contra Carlos Javier Medina Flores, identificado con el DNI 12345678, por el presunto delito de robo agravado previsto en el artículo 189 del Código Penal en agravio de Luis Alberto Ramos Quispe. Se verifica citación enviada al imputado con 48 horas de antelación vía cédula electrónica al domicilio procesal, confirmada con acuse de recibo. Presentes todas las partes procesales y los testigos de cargo anunciados por el Ministerio Público, el agraviado, la testigo presencial y el efectivo policial intervienen. No hay incidentes ni recusaciones previstas. Con la palabra el señor juez. Buenos días con todos los presentes. Audiencia instalada. Iniciamos con la identificación de las partes y presencia de manera ordenada. Ministerio Público. Presente, señor juez. Soy la fiscal provincial penal de Arequipa, representante del Ministerio Público en el presente caso. Eh, Presente, señor juez, soy el abogado defensor con colegiatura 123456, con domicilio procesal la Avenida Primavera, 1394, Vallecito de Arequipa, una casilla electrónica a Montoya, arroba, gov.pe. Me presento como defensa técnica del investigado Carlos Javier Medina Flores, quien se encuentra presente. Gracias, señor juez. Imputado. Señor juez, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Javier Medina Flores, identificado con DNI 12345678. Abogado de la víctima. Se reitera nuevamente. Abogado de la víctima. Buenos días, señor juez. Soy el abogado del defensor del agraviado, Luis Alberto Ramos Quispe, con colegiatura número 987654, con domicilio procesal en la avenida Los Rosales, número 775. Teléfono 989-175140. De acuerdo. Se tiene por apersonadas las partes. Secretaría consta en acta. Procedamos, Ministerio Público, sustente la formalización de investigación preparatoria y el requerimiento de medidas coercitivas en contra del imputado Carlos Javier Medina Flores, en un máximo de 8 minutos, conforme al artículo 336 del nuevo Código Procesal Penal. Inicie su sustentación de formalización y medidas coercitivas. Recuerden las normas de litigación oral. Apaguen sus micrófonos cuando no intervenga para evitar ruidos o interrupciones. Usen lenguaje claro, pausado, sin lecturas extensas de papel, máximo 8 minutos. Señalen claramente cuando termine. Eso es todo, señor juez. Secretaria, active cronómetro y grabación audiovisual conforme a la resolución administrativa 200-2015 CE Poder Judicial. Puede comenzar, señor fiscal. Gracias, señor juez. El Ministerio Público ha dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Carlos Alberto Javier Medina Flores por la presunta comisión del delito de robo agravado tipificado en el artículo 189 del Código Penal en agravio de Luis Alberto Ramos Quispe. Permítame exponer los hechos con presención cronológica. El 15 de marzo de 2026, aproximadamente a las 20:30 horas, el agraviado fue interceptado en el distrito de Cerro Colorado por el imputado, quien empleando con un arma blanca, que vendría a ser un cuchillo, lo amenazó para sustraerle su teléfono celular y su billetera, dándose posteriormente a la fuga. Un testigo presencial observó los hechos y alertó a la policía, lo que permitió la rápida intervención del imputado, quien fue encontrado en posesión de los bienes sustraídos. Los elementos de convicción suficientes son los siguientes. Los elementos de convicción suficientes para vincular al imputado. eh,
son la acta de intervención policial que constituye la matriz de la investigación, donde se detalla la captura del imputado minutos después del hecho, la acta de detención, lectura de derechos, registro personal y constancia de buen trato que acreditan la legalidad de la intervención policial, la acta de incautación, en la que se deja constancia del hallazgo del cuchillo utilizado en el delito, así como los bienes sustraídos, declaración del agraviado, quien relata de manera coherente la amenaza con arma blanca y la sustracción de sus pertenencias, la acta de declaración del imputado, quien brinda su versión es culpatoria, que será materia de contraste en la investigación, la acta de allanamiento y registro, eh, el que refuerza los actos de investigación realizados dentro del marco legal, en cuanto a la tipicidad, los hechos descritos encajan en el delito de robo agravado previsto en el artículo 189 del Código Penal, en concordancia con el artículo 188 del mismo cuerpo normativo, que sanciona el apoderamiento ilegítimo de un bien mueble mediante violencia o amenaza contra la persona. En el presente caso, la conducta del imputado se agrava de haber empleado amenaza con arma blanca, circunstancia que configura en las agravantes específicas previstas en el artículo 189, incrementando la peligrosidad del agente y levicidad de su conducta. Respecto al peligro procesal, el artículo 268 se advierte la existencia de riesgo de fuga atendiendo a la gravedad del delito del imputado, cuya pena es considerablemente alta, la que constituye un incentivo para sustraerse la acción de la justicia. Asimismo, las circunstancias de ejecución del hecho caracterizados por el uso de amenaza con arma blanca y la conducta posterior de huida del imputado evidencia la disposición de eludir la responsabilidad penal. Por ello, el Ministerio Público solicita que se imponga medida de comparecencia con restricciones conforme al artículo 288, lo cual resulta idónea, necesaria y proporcional frente a una medida más gravosa como la prisión preventiva. Consiste en prohibición de ausentarse del lugar de accidentes sin autorización policial, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado para el control correspondiente, la prohibición de acercarse o comunicarse con el agraviado por cualquier medio. Estas medidas garantizan el normal desarrollo del proceso penal, así como la protección de la víctima frente a eventuales actos de intimidación o perturbación. Llamo ahora a declarar al agraviado Luis Alberto Ramos Quispe. Eso es todo, señor juez. Tiene la palabra la defensa técnica. Gracias, señor juez. Señor juez, el Ministerio Público no ha descrito con la debida precisión las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. La imputación presentada resulta genérica y no permite ejercer una defensa eficaz, vulnerando el principio de imputación necesaria. Por ello, rechazamos categóricamente los hechos imputados. El Ministerio Público sostiene sus tesis principalmente en la versión de la agraviada y una testigo, sin que exista una corroboración objetiva suficiente que acredite de manera indubitable la responsabilidad de mi patrocinado. En esta razón, a los siguientes argumentos lo manifiesto, ¿no? Mi patrocinado no utilizó ni una arma blanca, negando categóricamente haber amenazado al agraviado, conforme a su propia declaración. La supuesta arma, un cuchillo, no ha sido debidamente vinculado de manera directa con el imputado en el momento del hecho, generando dudas sobre su uso real en la comisión del delito. La versión del imputado es consistente en señalar que encontró los objetos en la vía pública, lo cual explica la posesión de los mismos al momento de la intervención policial. La identificación realizada por la testigo puede estar sujeta a un error de percepción, considerando factores como la distancia, el tiempo de observación, las condiciones del entorno al momento de los hechos. No se cuenta con medios probatorios objetivos adicionales como grabaciones de video o evidencia técnica que acreditan de manera directa el uso de la violencia o amenaza. Consideramos que la medida de comparecencia con restricciones solicitadas por el Ministerio Público resultan excesivas. Mi patrocinado no cuenta con antecedentes penales que tiene presente, tiene domicilio conocido, cuenta con un arraigo laboral y familiar, ha colaborado con la investigación desde el inicio. En este sentido, señor juez, el Ministerio Público debe acreditar los presupuestos exigidos por los artículos 286, 287 y 288 del nuevo Código de Procedimiento Penal, tales como la existencia de un sospecha suficiente que vincula al imputado con el hecho, la presencia de un peligro procesal real y el respeto al principio de la proporcionalidad.
optando siempre por la medida menos gravosa. Por lo expuesto, solicitamos que se imponga únicamente comparecencia simple, sin restricciones, al no concurrir los presupuestos que justifiquen una medida más severa. Eso es todo, señor juez. Señor Luis Alberto Ramos Quispe, póngase de pie e identifíquese. Presente, señor juez. Soy Luis Alberto Ramos Quispe, identificado con DNI número 9876543. Señor Luis Alberto Ramos Quispe, jura decir la verdad, toda la verdad y sola la verdad bajo apercibimiento de falso testimonio, de conformidad al artículo 347 del nuevo Código Procesal Penal. Sí, señor juez. Gracias. ¿Puede declarar sobre hechos conocidos directamente? Ministerio Público, interrogatorio directo. Señor Luis, ¿puede relatar cómo ocurrieron los hechos el día 15 de marzo de 2026, aproximadamente a las 20:30 horas? ¿De qué manera fue abordado por el sujeto? ¿Qué objetos fueron sustraídos? ¿Y puede indicar si se logró identificar al agresor? Me encontraba caminando hacia mi domicilio cuando el imputado me interceptó de manera violenta. Sacó un cuchillo y me amenazó directamente para que le entregara mis cosas y yo por el miedo no pude resistirme. Me quitó mi celular y mi billetera y luego salió corriendo. Sí pude verlo y posteriormente cuando la policía lo logró intervenir confirmé que era la misma persona. ¿Recuperó usted sus pertenencias? Sí, el señor policía, bueno, la policía me informó que el imputado tenía mis cosas al momento de su intervención. Ninguna pregunta más, señor juez. Defensa técnica. Sí, señor juez. Señor Luis, ¿podría precisar las condiciones de iluminación del lugar al momento de los hechos? ¿Se encontraba usted en estado de nerviosismo que pudiera afectar su percepción? ¿Puede asegurar que no hubo confusión al momento de identificar al imputado? Ya. Mire, la zona tenía iluminación suficiente, además de la luz de los establecimientos cercanos, y sí estaba nervioso por la situación, pero pude ver claramente al sujeto que me amenazó. No tengo ninguna duda que es el mismo que fue intervenido por la policía. Nada más, señor juez. Gracias. Gracias, señor. Puede tomar asiento y aguardar notificación. Se llama a la testigo María Fernanda Torres Díaz. Sírvase a ponerse de pie e identificarse con su documento nacional de identidad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad bajo apercibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio conforme al artículo 347 del nuevo Código Procesal Penal? Sí, señor juez. Puede, adelante. Sí, señor juez. Juro decir la verdad. Mi nombre es María Fernanda Torres Díaz, identificado con DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gracias. Tiene la palabra el Ministerio Público para el interrogatorio directo. Señor testigo, ¿puede indicar dónde se encontraría el día 15 de marzo del 2026 aproximadamente a las 20:30 horas? Sí, me encontraba dentro de una tienda en el distrito de Cerro Colorado realizando unas compras personales. Desde ese lugar, ¿fue que logró observar todo? Eh, Observé que un sujeto interceptó a un señor que caminaba en la calle y el sujeto sacó un cuchillo y comenzó a amenazarlo. ¿Puede precisar qué ocurrió luego de la amenaza? Sí, vi claramente que le quitó su celular y su billetera. El agraviado no se resistió. Seguramente fue por el miedo y luego el sujeto salió corriendo. ¿Usted realizó alguna acción tras presenciar los hechos? Sí, lo que hice fue llamar a la policía y les indiqué lo que había pasado y hacia dónde había ido el sujeto. ¿Puede indicar si conoce al sujeto que cometió el hecho? Sí, el mismo que está aquí presente como imputado, de eso no tengo dudas. Ninguna pregunta más, señor juez.
Gracias, señora. Puede tomar asiento, quedando a disposición del despacho para cualquier eventualidad. Se llama al efectivo policial interviniente. Sírvase ponerse de pie e identificarse, indicando con nombre completo, grado y dependencia policial. Sí, señor juez. Mi nombre es José Salinas Huerta, soy suboficial de la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la Comisaría de Cerro Colorado, Arequipa. Tiene la palabra el Ministerio Público para el interrogatorio directo. Señor efectivo, ¿cómo tomó conocimiento de los hechos ocurridos el día 15 de marzo del 2026? Sí, señor fiscal. Tomé conocimiento a través de una llamada telefónica realizada por una ciudadana quien reportó un robo en la vía pública e indicó las características del presunto autor y la dirección en la que huyó. ¿Qué acciones realizó usted tras recibir la dicha información? Nos constituimos de inmediato al lugar en una unidad policial con la información proporcionada. Realizamos un patrullaje en la zona y logramos ubicar a una persona que coincidía con las características descritas. Procedimos a su intervención a pocas cuadras del lugar de los hechos. Al momento de la intervención, ¿qué se encontró en poder del intervenido? Al realizar el registro personal conforme a la ley, se encontró en su poder un teléfono celular y una billetera, los cuales posteriormente fueron reconocidos por el agraviado como de su propiedad. Asimismo, se le incautó un cuchillo, el cual habría sido utilizado para cometer el acto ilícito. ¿Puede indicar si el intervenido fue identificado plenamente? Sí, señor fiscal, el intervenido fue identificado como Carlos Javier Medina Flores y posteriormente fue reconocido por el agraviado y la testigo como la persona que cometió el robo. Ninguna pregunta más, señor juez. Gracias, señor efectivo. Puede tomar asiento o retirarse, quedando a disposición del despacho para cualquier eventualidad. Defensa técnica contradiga hechos, elementos de convicción y medidas considerando la declaración del agraviado y la testigo en un máximo de 7 minutos, de conformidad al artículo 288 del nuevo Código Procesal Penal. Gracias, señor juez. Mi patrocinado, Carlos Javier Medina Flores, niega categóricamente los hechos imputados. El Ministerio Público presenta una narrativa unilateral, sustentada principalmente en la declaración del agraviado y un testigo, sin prueba objetiva suficiente que supere el estándar, ¿no? Permítame desglosar todos los hechos, señor. Primero, sobre los hechos. El imputado no cometió ningún acto de robo. Su versión es clara y consistente. Los objetos fueron encontrados en la vía pública, lo cual explica su posesión al momento de la intervención policial. Asimismo, no existe acreditación directa del uso de violencia o amenaza con arma blanca en el momento de los hechos, más allá de lo señalado por el agravio. Segundo, elementos de convicción débiles, ¿no? La declaración del agraviado, si bien relevante, es de naturaleza subjetiva y se encuentra influenciada por la situación del estrés vivida. Respecto a la testigo presencial, su identificación puede estar sujeta a un error de percepción, considerando factores como la distancia, el ángulo de visión y el tiempo de observación. Además, no se cuenta con medios probatorios, objetivos adicionales como grabaciones de video o evidencias técnicas que acrediten la manera directa la comisión del delito o del uso del arma. En cuanto al cuchillo, no se ha acreditado de manera concluyente su vinculación directa con el imputado en el momento de la supuesta comisión del hecho. Esto, señor juez, no vincula razonablemente al imputado con el delito bajo el estándar exigido por la jurisprudencia. Tercero, la tipicidad cuestionada, el delito de robo agravado conforme a los artículos 188 y 189 del Código Penal, exige la concurrencia de violencia o amenaza idónea. En el presente caso, dicha amenaza no ha sido acreditada de manera objetiva, existiendo la posibilidad de una interpretación errónea de los hechos por parte del agraviado, lo que genera duda razonable sobre la configuración de tipo penal. Cuarto, ausencia de peligro procesal. Mi patrocinado cuenta con arraigo suficiente toda vez que tiene un domicilio conocido, cuenta con una actividad laboral, no registra antecedentes penales, acordado con la investigación. No existe riesgo de fugas dentro del artículo 2668 del nuevo Código Procesal Penal, ni de obstaculización a la justicia, por lo que no se justifica la imposición de medidas restrictivas. Solicito que se evalúe la falta de elementos suficientes para sustentar la imputación.
Subsidiariamente se disponga la comparecencia simple, según el artículo 285 del nuevo Código Procesal Penal, sin restricciones, en aplicación del principio de proporcionalidad y de intervención mínima. Como alternativa, podría evaluarse únicamente una medida menos gravosa, como la prohibición del acercamiento sin imponer controles adicionales como el biométrico. Imponer restricciones en este caso vulneraría el principio de presunción de inocencia, según el artículo 2 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Eso es todo, señor juez. Abogada de la víctima, adhiera o comente en 4 minutos. Gracias, señor juez. Nos adherimos plenamente a lo expuesto por el Ministerio Público en el presente caso. La imputación se encuentra debidamente sustentada, con elementos de convicción suficientes que acreditan de manera preliminar la responsabilidad del imputado en el delito de robo agravado. En primer lugar, la declaración del agraviado resulta coherente, persistente y verosímil, describiendo con precisión la forma en que fue interceptado y amenazado con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias. Dicha declaración se encuentra plenamente corroborada por el testigo presencial, quien observó directamente los hechos y ha reconocido sin duda al imputado como autor del ilícito. Asimismo, la intervención policial inmediata y el hallazgo de los bienes sustraídos en poder del imputado refuerzan de manera objetiva la imputación del fiscal. En cuanto al peligro procesal, existe un riesgo concreto que justifica la imposición de medidas restrictivas, considerando la gravedad del delito imputado y la forma violenta en que fue ejecutado, la cual genera en la víctima un temor razonable frente a un posible nuevo contacto con el imputado. El artículo 122 del nuevo Código Procesal Penal faculta al juez dictar medidas destinadas a proteger a la víctima y garantizar el normal desarrollo del proceso penal. Por lo expuesto, solicitamos se declare fundada el requerimiento del Ministerio Público, disponiéndose la medida de comparecencia con restricciones, a fin de salvaguardar la integridad personal del agraviado y asegurar la correcta tramitación del proceso. Estas medidas resultan necesarias, idóneas y proporcionales frente a la naturaleza del delito investigado. Eso es todo, señor juez. Señor Carlos Javier Medina Flores, tiene usted la palabra. Sí, señor juez. En mi condición de imputado y en el pleno ejercicio de mi derecho de defensa, me dirijo a usted, a su despacho, para poder manifestarle, ¿no?, que niego categóricamente los hechos que se me imputan. El día de los hechos, yo me encontraba caminando por la zona con la intención de dirigirme a la avenida principal, ¿no?, para tomar mi transporte. En este contexto, yo encontré en la vía pública una billetera y un teléfono celular, las cuales recogí con la intención de poder identificar a su propietario y devolvérselos, ¿no? Además de esto, quiero dejar claro que en ningún momento he utilizado un cuchillo ni he amenazado a la persona, a ninguna persona alguna, ¿no? Considerando que la situación ha sido malinterpretada y que la testigo pudo haber confundido respecto a lo que realmente sucedió en el momento. Asimismo, señor juez, es importante señalar que cuento con arraigo familiar y laboral. No cuento con antecedentes penales, ni judiciales, ni policiales, ¿no? Y siempre desarrollo mis actividades dentro del marco de la ley, el cual estoy colaborando con la investigación y me encuentro a la disposición de las autoridades, por lo que considero que no existe riesgo de fuga ni obstaculización del proceso. Finalmente, señor juez, solicito que se valore mi situación personal y también se evite la imposición de medidas restrictivas que puedan afectar mi afecto al derecho a trabajo y el sustento de mi familia, ¿no? Eso sería todo, señor juez. Señor Carlos Javier Medina Flores, ¿desea manifestarse brevemente sobre las medidas personales? Sí, señor juez. Como ya mencioné anteriormente, tengo un domicilio conocido, un trabajo honesto y no tengo antecedentes, como ya le mencioné. No tengo intención de huir, ni escapar, ni afectar el proceso, el cual estoy colaborando con la justicia y por ello solicito que se me otorgue su confianza, señor juez. Gracias. 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 Fiscal, ¿riesgo concreto en el presente caso? Sí, señor juez, el riesgo es concreto.
Nos encontramos ante un delito grave como es el robo agravado, cuya pena es elevada, lo que constituye un incentivo para sustraerse la acción de la justicia. Asimismo, el imputado fue intervenido minutos después del hecho y en posesión de los bienes sustraídos, lo cual evidencia un alto grado de vinculación con el delito. La forma de ejecución mediante amenaza con arma blanca demuestra una conducta peligrosa, lo que incrementa el riesgo procesal tanto de fuga como de reiteración delictiva. En consecuencia, solicitamos imponga las restricciones propuestas. Gracias. Defensa, alternativas concretas viables. Señor juez, mi patrocinado lo ha manifestado. Proponemos como alternativa la comparecencia simple y de considerando necesario, podría evaluarse una caución económica, por ejemplo, ¿no? Una fianza razonable. No existen elementos que justifican las restricciones más gravosas que le puede imponer. Sé todo, señor juez. Abogado de la víctima, comentario final. Sí, señor juez. Considerando la gravedad del hecho y el uso de violencia, resulta necesario imponer medidas efectivas y verificables. Las restricciones solicitadas por el Ministerio Público son idóneas y proporcionales y permiten garantizar tanto la protección del agraviado como el correcto desarrollo del proceso. Señor fiscal, ¿existe riesgo procesal concreto? Sí, señor juez. El riesgo procesal se encuentra acreditado conforme al artículo 268 del nuevo Código Procesal Penal. En primer lugar, existe el riesgo de fuga debido a la gravedad del delito de robo agravado y la pena elevada prevista, lo cual genera un incentivo real para eludir la acción de la justicia. En segundo lugar, la intervención inmediata del imputado con los bienes sustraídos en su poder constituye un elemento de fuerte vinculación, lo cual refuerza la probabilidad de responsabilidad penal y por ende el riesgo de elevación. Asimismo, la forma de ejecución del delito mediante amenaza con arma blanca evidencia una conducta que afecta gravemente la seguridad personal del agraviado, lo cual justifica la necesidad de medidas preventivas. Por ello, consideramos que las restricciones solicitadas son necesariamente para garantizar la presencia del imputado en el proceso. Eso es todo, señor juez. Defensa, algunas alternativas. Señor juez, mi patrocinado y mi persona reiteramos que podría evaluarse únicamente una medida menos gravosa, ¿no? Como la comparecencia simple, como lo he dicho antes, o en todo caso una coacción económica, sin necesidad de imponer unas restricciones adicionales. Eso es todo, señor juez. Abogado de la víctima, ¿algún comentario? Bueno, se procede a resolver oralmente y de manera motivada conforme al artículo 288, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, tras haber escuchado íntegramente las intervenciones del Ministerio Público, la defensa técnica, la abogada de la víctima, así como las declaraciones del agraviado, testigo y la manifestación del imputado. Esta resolución queda registrada en el acta digital y audiovisual para efectos de una eventual apelación. Primero, sobre la formalización de la investigación preparatoria, se declara procedente la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Carlos Javier Medina Flores por la presunta comisión del delito de robo agravado en el agravio de Luis Alberto Ramos Quispe. Ello en razón de que existen elementos de convicción suficientes que vinculan razonablemente al imputado con el hecho investigado, tales como la declaración del agraviado, quien describe de manera coherente y precisa la amenaza con arma blanca y la sustracción de sus pertenencias. La declaración de la testigo presencial, quien observó directamente los hechos y reconoció al imputado sin margen de duda. El acta de intervención policial, que acredita la captura del imputado minutos después del hecho. El acta de incautación, donde se deja constancia del hallazgo de los bienes sustraídos en poder del imputado, así como del arma blanca. Este conjunto de elementos supera el estándar del fumus boni juris previsto en el artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal, justificando la continuación de la investigación preparatoria. Segundo, sobre el requerimiento de medidas coercitivas personales, se declara fundado en parte el requerimiento del Ministerio Público, si advierte la existencia de peligro procesal en su vertiente del riesgo de fuga, considerando la gravedad del delito de robo agravado y la pena elevada prevista, la que constituye un incentivo para sustraerse de la acción de la justicia,
Asimismo, la forma de ejecución del hecho mediante amenaza con arma blanca evidencia una conducta de especial gravedad. No obstante, se toma en cuenta que al imputado ha señalado contar con arraigo personal y laboral, lo cual atenúa, mas no elimina el riesgo procesal. En aplicación de los principios de proporcionalidad e intervención mínima, se le imponen las siguientes medidas de comparecencia con restricciones: prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial, obligación de presentarse periódicamente ante el órgano judicial el primer lunes de cada mes, prohibición de acercarse o comunicarse con el agraviado por cualquier medio. Estas medidas resultan idóneas y necesarias para garantizar el normal desarrollo del proceso penal. Se advierte al imputado que el incumplimiento de las medidas impuestas dará lugar a la revocatoria de la presente medida y la imposición de una más gravosa conforme al artículo 287, inciso 3 del nuevo Código Procesal Penal. Estas medidas son proporcionales y necesarias para asegurar su presencia en el proceso y proteger al agraviado. Secretaria, notifíquese conforme a ley y regístrese en acta digital. No habiendo más que tratar, se da por concluida la presente audiencia. Siendo las 15:50 se da por concluido la audiencia. Notifíquese a las partes vía Sistema Integrado Judicial y remítase copia al Ministerio Público para los fines correspondientes. No habiendo más intervenciones, la presente resolución queda registrada en el acta digital y audiovisual. Se deja que las partes queden debidamente notificadas, pudiendo interponer recursos de apelación dentro del plazo de 3 días, conforme al artículo 288, inciso 5 del nuevo Código Procesal Penal. Notificaciones cursadas con firma digitalizada de todas las partes procesales. Gracias.